Mi profesión es psicóloga, yo salí de la Universidad Central, egresé el año 2007, así que desde ahí que ejerzo la carrera, y actualmente me dedico como psicóloga clínica, trabajo 22 horas para Hospital Regional Rancagua, trabajo como psicóloga en un centro diurno de rehabilitación de pacientes psiquiátricos, y trabajo la otra parte del día como psicóloga independiente desde marzo del año pasado en atención online. Bueno, yo soy psicóloga, egresé el 2007, por lo tanto ya llevo 13, 14 años ejerciendo. Y actualmente estoy dedicada a la psicología clínica. Ese no ha sido mi único camino, pero en la actualidad estoy dedicada a eso y me especialicé en la atención de niños y adolescentes. Egresé el año 2009, entonces tengo 12 años de ejercicio profesional y en general me he dedicado a la psicología clínica prioritariamente en el sector público mucho tiempo. Trabajé en atención primaria durante 6 años, en el hospital psiquiátrico también 6 años más, y del 2017 hasta ahora trabajé también en la universidad haciendo docencia, investigación, bueno, y coordinaba temas de gestión de la universidad. Bueno, una de las cosas lindas que tiene la psicología es que es bastante diversa en su campo laboral. En la universidad tomé todos los ramos laborales y los ramos clínicos, sin saber muy bien a cuál me iba a dedicar. Por un tema de estabilidad económica, me dediqué al tema laboral en un principio, porque la parte clínica para comenzar se paga no muy bien en un principio, cuesta como conseguir estabilidad. Trabajé como consultora de recursos humanos, después trabajé en una empresa más chiquitita como jefa de recursos humanos y después terminé mi parte laboral trabajando como dependiendo directamente del gerente de una empresa acá en Rancagua como en la parte de recursos humanos. Y ahí hice todo lo relacionado con recursos humanos, desde sistemas de gestión de desempeño, descripciones de cargo, evaluación de las personas que ingresan a la empresa, pasan por una evaluación psicológica, esa evaluación la hacía yo. Después trabajé mucho en temas como de desarrollo organizacional, con jefaturas, con clima, temas de equipo, digamos. Trabajé 5 años en Lipigas, que es una empresa que participa en el Great Place to Work. Por lo tanto, era mucho enfoque en clima laboral. Y después decidí independizarme y partir con el tema clínico, y hoy ya estoy desde el año 2016 exclusivamente en lo que es psicología clínica, en atención de pacientes, tanto para el servicio público como en el ámbito particular. La psicología clínica ya trata más el tú a tú, ¿no? Una persona directamente, más íntimo también, y es un espacio distinto en ese sentido a la parte laboral, que es más macro, ¿no? Que uno ve como más la organización, y acá uno ya entra a ver como al ser humano. Egresé de psicología en la mención clínica y antes de titularme empecé a trabajar en un centro de atención psicosocial. Era un centro más bien de prevención. Entonces trabajamos harto con talleres, con niños, estábamos instalados el centro como en una población de Constitución y ahí nosotros acogíamos como a niños que vivían en los alrededores del centro. Se inscribían en talleres de distintos tipos, había talleres deportivos, ponte tú, talleres de teatro. Ese fue mi primer trabajo. Después tuve otro muy parecido porque también fue allá, pero este era un centro de intervención ya, era más especializado, pero eran casos más graves, casos de vulneración de derechos, niños víctimas de maltrato, desertores escolares. Trabajamos en dupla psicosocial, entonces yo con la asistente social tomábamos los casos y hacíamos visitas domiciliarias, ella se movía como en la parte de las redes asistenciales, colegio, todo eso, y yo trabajaba más ahí en el centro como en terapia. Y después hice un postítulo en psicoterapia sistémica para niños y adolescentes. Entonces empecé a buscar trabajo así como ya, lo que salga voy a tomarlo, así como por mientras que hago el postítulo y después ya busco algo que sea más lo mío. Ahí fue que me metí en educación, empecé a trabajar en la Católica, en el MIDE, y ahí yo ingresé por media jornada, sin tener idea de educación, llegué a trabajar en el programa Inicia, cuando recién empezó la evaluación de la formación docente. Ahí aprendí cómo se tenían que hacer las preguntas, todo el proceso de construcción de instrumentos en el fondo y las especificaciones de eso y todo. Cuento corto, me quedé 6 años trabajando ahí. Después pasó que justo cuando yo me fui de ahí, a las pocas semanas me surgió una posibilidad de irme al DEMRE. Y ahí estuve 2 años. En el DEMRE yo también me fui muy entusiasmada porque estaba trabajando en un proyecto que era para renovar la PCU. La PTU viene de ese proyecto en el que yo trabajaba. Así que ahí estuve 2 años. Justo también surgió ahí una oportunidad de un centro, que es el Centro Imagina, donde trabajé hasta hace poquito, hasta que cerró. Pero este es un centro que en el fondo igual tú tenés que, lo que tú atiendes es lo que tú ganas. Si no atiendes, no ganas. Pero tenía la ventaja de que el centro me derivaba pacientes.
¿ya? Porque quizás eso es lo que es un poco difícil al principio, cuando uno parte en clínica privada, es que la gente te conozca, porque te lleguen pacientes. Bueno, en paralelo, con 2 colegas, formamos una consultora que se especializa en temas de medición y evaluación, que era lo que hacíamos en el DEMRE, yo en la Católica antes, y empezamos a tomar algunos proyectos por ahí, pero eso al final como que a mí nunca me entusiasmó del todo y al final renuncié. Lo mío en realidad es la clínica y tengo que dedicarme 100% a esto porque esto es lo que me gusta y no quiero poner energía en otras cosas porque esto es lo que yo quiero hacer ahora. Como que ya después de todo este tiempo de andar como para allá y para acá, como que decidí que esto era lo mío. Me llena completamente, o sea, es un trabajo que me da para vivir, pero que además me llena el alma, ¿cachai? Bueno, y en eso estoy ahora, pues mi especialidad es infanto-juvenil, como te decía, primera infancia hasta los 5 años, como que ahí tengo mucho material y mucho para hacer buenas evaluaciones en el fondo. Para mí mi edad ideal era así como desde guagua hasta los 10 años más o menos. Después yo decía, como que me daban un poco de susto los adolescentes. Pero los adolescentes, la verdad es que cuando logras conectar con ellos, son muy entretenidos y les pasan miles de cosas, como que en verdad podéis ayudar un montón. Yo diría, desde que egresé, siempre al principio me interesó la clínica, entonces me trabajé en eso. Y en lo público era en atención primaria y además, en general, esto ocurre mucho con los psicólogos clínicos que realizan trabajo en el sector público y también tienen su hora privada. Entonces, igual siempre, y hasta el día de hoy tengo algunos pacientes también privados. Los psicólogos clínicos se han incorporado a salud, yo diría como desde el año 2000, 2005 más fuerte, pero hoy en día ya están incorporados en la atención primaria, que es como el acceso al sistema de salud público. Y están incorporados y en general uno encuentra psicólogos en todos los SFAM, en los consultorios que se llamaban, incluso en las postas rurales hay horas de psicólogos. Yo ahí lo que realizaba era atención individual, atendía pacientes de diferentes programas, depresión, etcétera, lo que tiene que ver con la complejidad de atención primaria. Y se hace prevención, por ejemplo, con la familia o trabajo en los colegios, psicoterapia de grupo uno hace, no sé, visitas domiciliarias. Uno piensa que es clínico, pero también ha tenido como esta patita que es más comunitaria, la psicología comunitaria, tiene algo así. Después trabajé en el hospital psiquiátrico, que ahí era principalmente clínica la atención. Ahí son casos más graves o de mayor complejidad del sistema, donde vienen derivados casos que no pueden ser tratados en el resto del sistema de salud. Y ahí también mucha atención clínica individual. Ahí ya era psicoterapia más propiamente tal en el hospital psiquiátrico. Y luego en la universidad tuve un tiempo jornada completa y yo coordinaba, por ejemplo, las prácticas profesionales de psicología y también los seminarios de grado, que son las tesis. Y además hacía cursos. Yo hice cursos de psicoanálisis, supervisaba alumnos en práctica y algunos optativos, investigación, eso era. A ver, mi hermana mayor es psicóloga, ella trabaja en gendarmería, por lo tanto creo que, y es 7 años mayor, por lo tanto igual ahí hay un referente importante en el sentido de ver cómo hablaba un poquito de su carrera. Yo estaba entre párvulo, me gustaba mucho, filosofía me gustaba mucho, educación diferencial, siempre muy humanista, pero como muy al ámbito de la persona. Y creo que psicología fue una carrera que cumplía mucho más con mis expectativas porque tenía un poco de todo. Pues si yo me dedicaba a la psicología infantil, podía hacer esta parte que yo quería, tenía mucho de filosofía, que era algo que también me gustaba, y tenía esta conexión con la gente que finalmente era lo que yo quería desde un principio. Mira, en el colegio que yo estaba, nos preparaban como desde primero medio para la prueba universitaria, en ese tiempo era la PA, y nos preparaban también para elegir la carrera y nos llevaban a las universidades, habían unas que se llamaban casas abiertas, donde las universidades recibían postulantes en el fondo y te presentaban las carreras, de qué se trataba y todo. Entonces a mí me tincaba, así como yo estaba entre teatro, ponte tú, me gustaba mucho teatro, psicología, esas dos eran como las que más me gustaban. Y cuando fui, ahí me llamó mucho la atención más psicología, como escuchar a un estudiante que estaba ahí, como contar de qué se trataba, cuáles eran los ramos, cuáles eran las posibilidades laborales. La verdad es que eso me ayudó mucho como que siento que ahí yo tomé la decisión, así como eso es lo que quiero. Tomé la decisión en segundo medio. Y ahí yo dije, no, esto es. Los ramos, encontraba que eran todos súper entretenidos. Los únicos más fomes para mí fueron los de matemáticas. Y a medida que avanzaban los años de la carrera, cada vez más entretenidos los ramos porque son más ya metidos en el tema. Yo partí estudiando letras y a medida que estudiaba letras me fue gustando más la psicología. Eso ocurrió como con ramos como teoría literaria, análisis literario o incluso análisis pragmático, cosas así me llevaron a estudiar psicología. Cuando estaba en letra, una de las cosas, de las predicciones como el campo laboral era hacer clases y yo no quería hacer clases. Entonces yo como que me empecé a ver laboralmente haciendo clases o en colegio, en universidad y no era lo que yo quería. Entonces por eso también pensé en otra carrera más o menos. Eso fue lo
lo que me llegó, no fue una decisión muy informada, por ejemplo, tampoco del campo laboral, tenía pura idea de esta, como que era la clínica. Mi interés al principio igual era como esta idea de tratar de entender al ser humano, entre que uno se quiere entender a uno mismo como psicólogo. Y claro, también la clínica, yo creo que ahí la clínica era algo que en general yo diría que la mayoría de los psicólogos tenemos ese bichito al principio que nos interesa la clínica. Yo siempre he creído que el ser humano es capaz del cambio, ¿no? Y poder vivenciarlo en la práctica es súper gratificante. O sea, el poder vivenciar, no sé, yo he trabajado con maltratadores, con abuso, con dependencia emocional, y poder ver el cambio en la persona que quiere generar ese cambio, que está dispuesta a hacer cosas, que está dispuesta a enfrentarse a este proceso que es doloroso, que es un proceso que implica mirarse y ver cómo esa persona logra este cambio personal y a la vez de todo su sistema. Creo que esa es la parte más gratificante, sin duda, de la psicología. Yo siento que lo más gratificante en realidad es poder ayudar a las personas, pues como sentir que cosas que tú les puedes decir o cosas que tú puedes hacer de verdad generan cambios que hacen un impacto y sobre todo en niños, ¿cachai? Por eso me gusta mucho trabajar con niños, porque siento que es tan potente lo que tú puedes hacer, como que de verdad le puedes cambiar la vida a esos niños, ¿cachai? Y a esos papás que están, no sé, que de verdad quieren hacer lo mejor posible y están haciendo lo mejor que pueden, y que tú con algunos lineamientos, con algunas orientaciones, con ayudarlos a reflexionar un poco, de verdad lo pueden hacer mucho mejor. La clínica a mí me encanta porque, por un lado, yo armo mi horario, o sea, yo sé a qué hora atiendo, si un día no quiero atender, no atiendo, el tipo de pacientes, por ejemplo, que quiero tomar, el tipo de caso, y bueno, también tiene obviamente sus desventajas, que es la inestabilidad, porque un mes te puede ir súper bien, y al otro mes te quedaste con la mitad de los pacientes, como pasó en la pandemia. En marzo, cuando empezó la pandemia, más de la mitad de los pacientes desertó porque no querían seguir en la modalidad online. Y me pasó por varios meses hasta que la gente ya entendió que tenía que ser online o no ser. Psicología en sí misma es una carrera súper, como que no es un saber único, sino que incluso los distintos saberes se contradicen entre sí. Es una carrera como intelectualmente también como desafiante e interesante. Y además como que uno puede ir tomando partido por ciertas cosas, cuestionar otras. Y además son problemas como cotidianos de las personas también, como que tiene algo de ayuda, pero también es una ayuda diferente a otras ayudas, porque es una ayuda que pasa por ayudar al otro a entenderse, que es súper interesante. Por ejemplo, si me dice alguien que está deprimido, yo no sé de antemano como qué tiene que hacer. Por ejemplo, si uno va a un psiquiatra y te dice, ¿está deprimido? Bueno, probemos este remedio para que tú no te deprimas. Aquí el presupuesto es otro, entonces súper interesante. Es como hay que escuchar a esa persona, ayudarla a sí misma a escucharse para que esa persona también pueda ir encontrando sus formas. Entonces tiene un desafío que no es de aplicación y eso es súper interesante. Y que también, aunque yo me he dedicado mucho a la clínica, también he podido explorar otras cosas que uno puede con esta amplitud como tener herramientas para hacer diferentes como proyectos. Yo también he trabajado, por ejemplo, intervenciones en lo laboral, evaluaciones, grupos por acá. Lo más difícil, yo creo que es justamente lo contrario de lo que yo estaba hablando, cuando ves que el cambio no pasa, cuando ves que los círculos se repiten, sobre todo los temas de abuso, que terminan eligiendo a patrones abusadores y que cuesta salir de ahí, que hay todo un pasado con el cual lidiar, que ya no es solo como hacerte cargo de esa persona, sino que de la mamá de esa persona, de la abuela de esa persona, y de que una generación completa hacia atrás ha sufrido, por ejemplo, abuso sexual, y como ver que esa persona está repitiendo ciertos patrones con sus hijos, eligiendo parejas maltratadoras o abusadoras, es complejo lidiar con eso porque se va desarrollando como cierto ojo clínico cuando uno es capaz de ver que el cambio no va a suceder. Eso es complejo. Hay que siempre tener espacios de catarsis, o sea, en los equipos tener como espacios de catarsis, con los colegas tener espacios en que uno pueda poner los casos como afuera y también escuchar como esta frustración de parte de otros y decir, bueno, esto no es mi campo de acción o hay ciertas cosas que no están bajo mi control, como no atribuirse toda la responsabilidad, que creo que en un principio uno como que quiere este rol como del sanador, como yo te papacho, yo te cuido, yo te contengo y yo te soluciono, y es como no, ir entendiendo que eso no es responsabilidad de uno y que hay ciertas áreas de control y hay ciertas áreas en las cuales uno no tiene el control. Encuadrarse bien también, ¿no? Como que yo en un principio contestaba llamados sábados, domingos, hoy día es como, no, pues hay ciertas horas en que también son mis espacios, hasta una cierta hora trabajo y después me desconecto. Me pasó mucho al principio, creo que es muy mal del psicólogo esto como de querer como analizar el mundo y como, me dijiste esto, es porque te falta papá. Y yo muchas veces dije como, no quiero ser así,
porque no quiero como andar como de juez por la vida, pero sí a ratos me tiende a pasar que caigo como un poco en eso, como que me cuentan algo X y yo como, ¿no será que? Y es como, oh, no, ya, no, actúo como Fernanda, no como la psicóloga, y sí, hay que estar haciendo un trabajo constante con uno porque es súper desagradable para el resto también, o sea, partiendo de la base que la terapia es voluntaria, y no cualquiera quiere escuchar cualquier cosa que uno no ha pedido la opinión del resto. Un desafío importante si uno elige la clínica es sanarse a uno mismo primero. Como que uno siempre tiene que estar mirándose. Eso es como un desafío y que tienes que estar dispuesto como a querer superarte a ti mismo, siempre. Y desde el punto de vista personal y conectar con tu historia, que a veces, dependiendo, hay historias que son más dolorosas que otras, obviamente, y hay gente que tiene más elaborados sus temas que otros. Pero mientras más dificultades hayas tenido en la vida, situaciones difíciles, traumas, eso sin duda te dificulta poder hacer un buen trabajo en clínica. Y bueno, y lo otro es que trabajas con el dolor humano. Entonces tienes que igual tener como fortaleza para poder no irte en el fondo en el sufrimiento con el otro, porque claro, por un lado tienes que empatizar y estar súper conectado con el otro, y eso implica que las cosas igual te llegan y te van a emocionar, pero no te pueden abrumar en el fondo y no te pueden inhabilitar a continuar con la ayuda. Ese equilibrio es difícil, sobre todo al principio. Después ya se vuelve algo como más, que es parte como de tu quehacer, ya lo puedes dominar un poco mejor. Es como mantener ese límite, porque cuando te pasas al otro extremo, en el fondo que te vuelves demasiado duro y entonces ya nada te afecta, dejas de conectar con el otro, y eso es lo que sana al final, el vínculo. Es el principal desafío de la clínica. La clínica tiene hartas dificultades. Una, que por ejemplo, si uno a mí siempre me gustó el sector público, hay diferentes carreras funcionarias. En el sector público uno tiene una carrera funcionaria. Eso significa que uno entra con grados y va teniendo ingresos según el grado que alcance. Y hay categorías. Por ejemplo, está la categoría A, donde están los médicos, los dentistas y los químicos farmacéuticos, que ellos tienen ingresos muy superiores al resto. Los psicólogos somos parte de la categoría B, donde estamos con nutricionistas, trabajadores sociales, y tiene otro nivel de ingreso también. Y tenemos otras condiciones laborales. Los médicos en categoría A, esto estoy hablando de salud pública, tienen más días administrativos que los psicólogos. Hay varias diferencias ahí. Entonces, muchos psicólogos que trabajan en el sector público tienen que tener otro trabajo aparte para poder como compensar un poco los ingresos. Eso suele ocurrir. Yo diría que lo otro, en el sector público también ciertas relaciones jerárquicas. El sector público en Chile, por ejemplo, todavía es de médicos. Entonces, las decisiones, los cargos, las jefaturas, por ejemplo, en el psiquiátrico, todas las jefaturas son de psiquiatras. Entonces, un psicólogo, el día de hoy, en hospitales y cosas, no tiene muchas posibilidades de hacer otra cosa más que estar haciendo clínica. Diferente en atención primaria, ¿ya? Que ahí sí psicólogos participan igual que otras profesiones, de directores de consultorio, etcétera. Creo que algo que suena súper cliché, pero el tema de la vocación es súper importante. Es importante leer las mallas, averiguar, saber de qué se trata. Creo que también es importante esta capacidad de escucha, esta capacidad de conexión con el otro. Es súper importante. Y por otro lado, también partir siempre por uno primero, ¿no? Mucha gente entra a estudiar psicología porque tiene sus propios temas, porque tiene sus propias trancas, sus propias situaciones que me resuelven y que quiero descubrirme. Y creo que no está mal eso, creo que está bien. Siempre y cuando lo logre, ¿no? Siempre y cuando haga este trabajo adecuado conmigo primero. Y desde mi experiencia yo puedo también compartir esa experiencia con otros, digamos. Es súper importante como psicólogo estar bien parado en la vida, ¿no? Estar como emocionalmente estable, tener este trabajo personal, haber ido a terapia también, como conocerlo desde adentro. Le tiene que gustar compartir con las personas, escuchar. Yo creo que mucha gente que cree que es empática y que sabe escuchar, en realidad no lo sabe. Yo tampoco era tan empática, o sea, como que sí, obviamente resonaba con la gente y me gustaba mucho como compartir con la gente. A veces hay gente que tiene unas opiniones así como que con las que tú no estás para nada de acuerdo, pero tenéis que tener como la capacidad de entender por qué esa persona llega a tener esa opinión, y eso tiene que ver con su historia, con la cultura en la que se desenvuelve, con sus experiencias, y solo cuando tú eres capaz de hacer eso y el otro te ve que tú estás haciendo eso, entonces se puede abrir a poder escucharte lo que tú le quieres devolver, no enjuiciar. Eso también es súper difícil de lograr, de tener al otro y que a pesar de que tú sientes que esa persona está equivocada o que no está haciendo bien, o sea, trabajo que yo con papás, por ejemplo, que son súper negligentes, a veces de verdad se mandan así como muchas embarras con sus niños, pero tú no podés juzgarlos, porque si los juzgas, los vas a perder y no vas a poder ayudar a ese niño. Uno igual siempre tiene manuales, tiene cosas a las cuales puedes echar mano, pero esas habilidades blandas son fundamentales.
tiene que ser un espacio de mucha escucha y de acoger. Más que cualidades, como creo yo que es más importante el interés. Yo diría que casi cualquier persona puede estudiar cualquier como profesión. Además, lo digo no solo porque en general uno puede pasar los ramos, sino que porque uno puede acceder también a mucha oferta. Entonces yo diría que pensarlo más en el área del interés. ¿Qué te interesa hacer a futuro? Diría yo, o qué te interesa pensando en tu vida también, ver su experiencia, qué cosas como son importantes, o qué preguntas uno tiene. Una disciplina también a uno le ayuda a resolver preguntas suyas, de su historia. Si te interesa la psicología es porque hay algo que le interesa del psiquismo humano, de pensar aspectos desde, no sé, la motivación para hacer cosas, desde la clínica, o pensar lo social desde el psiquismo, como que tiene varias cosas interesantes. El deporte también desde lo psíquico. Es eso, yo diría que ese debe ser el interés que te guíe. Varios. Creo que está el mito como del volado, como que el relajado, como que es una carrera super light, como casi que esto fuera como una secta, digamos. Otro lado que es como estas típicas frases, como todo depende de la visión, por lo tanto no hay nada como muy científico. Y la psicología es una ciencia, digamos, por lo tanto como no es una carrera fácil, es una carrera que hay que leer mucho, que hay que estar actualizándose, desde lo económico también. La mayoría es como, bueno, si psicólogo muérete de hambre. Yo no sé si a mí me tocó una realidad muy distinta, pero no ha sido mi caso, digamos. Opciones hay muchas, hay un campo laboral amplio. Creo que es una carrera que da para mucho mercado también, para mucho mercado en distintas áreas, desde la educación, desde lo laboral, desde la investigación, desde lo clínico, que todos los psicólogos están locos, también es otro estigma, como que tú entraste a la carrera porque tenías algún tema, entonces finalmente creo que efectivamente hay mucha gente, como lo mencioné anteriormente, que entra por sus propios traumas, por sus propios pendientes y por sus propios dificultades que ha ido teniendo en la vida, y no me parece malo tampoco que así sea. Bueno, está la clásica de que uno anda analizando a la gente, que no es cierto. Cuando yo entré a estudiar psicología, uno de los profes nos dijo que cuando nos dijeran eso, que era lo típico que le decían a la gente, como que tú tenías que responderle que nosotros no trabajamos gratis. Pero también es un mito, por ejemplo, que pensar de que tú porque eres psicóloga, por ejemplo, vas a ser buena mamá. Que eso también es algo así, pero ella es psicóloga, como que... O que piensen que porque tu hijo no salió tan bien, entonces eres mala psicóloga. Nada que ver, no tiene nada que ver una cosa con otra, porque en realidad uno no es psicóloga de sus hijos. Obviamente uno sabe un poquito más, te equivocas con fundamento teórico, como también decía otra profe por ahí, pero obviamente vas a cometer errores igual porque eres un ser humano. También esa expectativa como que tiene la gente a veces de uno, o que saben que eres psicóloga y como que, ay, pucha, ¿sabéis que me pasó esto? Y como, ¿qué puedo hacer? Y como que sienten que como que en una conversación trivial uno puede así como empezar a ayudar o a hacer la pega de psicólogo. La verdad es que no. Bueno, yo creo que hay una imagen como social del psicólogo haciendo clínica exclusivamente. Es un error, porque muchos psicólogos no saben de clínica porque no les han interesado simplemente y se han dedicado a otras cosas. Entonces, el psicólogo que hace clínica y que te escucha y que te saca el rollo, que se dice, eso también es una caricatura, porque además, y si te saca el rollo conversando en cualquier conversación, en realidad está haciendo cualquier tontera menos psicología. En el fondo, la clínica, los que son clínicos, es en un contexto, en un espacio especial, y el trabajo de analizar y sacarle el rollo a otra persona es tan arduo y tan difícil que es muy raro que alguien lo haga en una conversación, a menos que lea la mente, y eso ya no es psicología. ¿Qué otro mito puede ser psicología? Que los psicólogos, evidentemente, para estudiar psicología, como yo les contaba, hay algo de las historias personales que no somos tan normales, pero también ¿quién es tan normal en cualquier profesión? Entonces, obviamente que tenemos nuestros conflictos y a veces se nos nota más, pero uno tiene problemas. Yo creo que lo interesante de la psicología es que uno le da un espacio a ese problema, que el problema puede ser hablado y puede ser abordado. Entonces, que si los psicólogos estamos locos, en un sentido sí, es cierto. Pero también tratamos de entender esa locura, y que eso es lo interesante y lo bonito de la profesión. Creo que es súper importante conocer distintos campos laborales, es súper importante partir leyendo harto, sobre todo en cuarto, temas de terapias, de distintas corrientes, meterse en los temas diagnósticos también, independiente que esa no sea la corriente, porque es una base científica que está de apoyo constante. Salir de la universidad, tener el DSM actualizado, tener el CIE-10 actualizado, apoyarse de la base científica creo que es fundamental para poder ejercer adecuadamente la psicología. Explorarse mucho también, estar muy atento como a las emociones, a qué te resuena en un paciente, a qué no te resuena, porque creo que también uno por ahí
va como especializándose en trabajar con mujeres, en trabajar más con abuso, o en trabajar más con drogodependencia, conocer las propias limitaciones, eso también es súper importante. Muchas veces cuando los psicólogos están recién egresados funcionan mucho desde el ego, como yo acá, yo acá, yo acá, y es como no, pues, te voy a derivar al neurólogo porque quizás hay otro tema, o ¿por qué no vas a un psiquiatra? Que también es importante, como no esta lucha de ego como los psiquiatras, ¿sí? No, sino que el complemento. O hay otro psicólogo que es más especialista en pareja, por lo tanto no voy a abarcar pareja, ¿por qué no vas con ese psicólogo que es especialista en pareja? Como dejar el ego de lado también es fundamental. Si bien hay que explorarlo todo, también hay que conocer mucho las limitaciones de cada uno. Yo le diría que es un camino hermoso, la verdad, estudiar psicología. Claro, tú te vas a desempeñar en un trabajo que te va a permitir ganarte la vida, pero por lo menos para mí ha sido también un camino como de crecimiento personal. Yo no sé si hubiera estudiado otras cosas, habría hecho terapia, por ejemplo. Uno no es consciente de que necesita ayuda a veces. Como que uno siente que en general está relativamente bien y hay tantas cosas que uno puede como trabajar y mejorar y de verte a ti mismo que yo no sé si hubiera podido hacer si no hubiera estudiado psicología. No sé si se me habría ocurrido. Entonces como que siento que es un camino no solamente laboral, sino como de vida. Como que siento que es un camino y que te ayuda a ti y a tus relaciones también, a tus relaciones interpersonales. Así que lo recomiendo totalmente. Yo le recomendaría que viera bien cuáles son sus intereses, cómo se proyecta, cómo quizás se imagina a futuro, qué se imagina aportando a otros también, que esa es una buena pregunta, como que averigüe de qué se tratan las profesiones, de qué se trata psicología, en qué se ve ejerciendo, conversar con alguien, ojalá, y contarle de sus intereses, no solo escuchar a otro qué psicólogo que hace, sino que conversar acerca de los intereses que él tiene, ese estudiante, con algún psicólogo y ojalá pueda tener una retroalimentación de ese psicólogo. Eso es lo que yo le recomendaría.